Muy buenas tardes, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Eh, Nos encontramos el día de hoy con el objetivo de dar inicio a la segunda sesión sincrónica correspondiente a nuestra guía de aprendizaje denominada Procedimientos en Juzgados. En la clase pasada eh, logramos abordar aspectos generales en cuanto al desarrollo de la normatividad aplicable a la administración de justicia. Hablamos sobre los principios de la administración de justicia y logramos establecer que uno de los principales objetivos eh, de la llegada de una persona a, a un procedimiento en juzgado es con miras a defender un derecho y que la rama judicial del poder público pues obviamente tiene como función principal eh, administrar justicia. Entonces, en ese sentido, muchachos, ya nosotros hemos logrado eh, llegar a las diferentes conclusiones con respecto a esa temática. ¿Sí? Aspectos generales, cuál es la finalidad de la administración de justicia. Y en ese sentido ya tenemos una total claridad en cuanto a que la rama judicial o el hecho de que una persona o de que varias personas acudan ante un juzgado es con la mira de la defensa de sus derechos, ¿sí? Pero también nosotros logramos llegar a la conclusión que el procedimiento en juzgado o el procedimiento ante los estrados judiciales también da la oportunidad eh, a las personas que hacen parte del lado del demandado, ¿sí? O de la persona que podríamos decir es sujeto pasivo dentro de las partes procesales, pueda ejercer ese derecho que nosotros cuando logramos dar la guía de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, logramos llamarla el ejercicio del derecho de contradicción. Así como podemos decir que quien radica una demanda ejerce su derecho de acción, tenemos también que decir que quien radica una contestación de demanda con sus excepciones, pues obviamente está ejerciendo lo que se conoce como el derecho de contradicción. Es decir, defenderse de las acusaciones o de las pretensiones, oponerse a las pretensiones que busca que prosperen por parte de la parte activa, del sujeto activo dentro de un proceso judicial. Pues obviamente eso atendiendo a los medios probatorios que se traigan al debate para poder demostrar que le asiste razón a la persona que lo está solicitando, ¿sí? Entonces ese es el sentido, muchachos, de el por qué estamos aquí el día de hoy. Poder comprender cómo eh, se da dentro de un juzgado, dentro de un despacho judicial, todo ese andamiaje y esa estructura procedimental que encontramos en las personas y obviamente todos esos servidores judiciales que encontramos dentro de un despacho judicial, ¿sí? Esa es la idea. Obviamente, muchachos, eh, ustedes cuentan con un valioso aporte de mi parte porque yo me posesioné hace unos meses como oficial mayor del juzgado primero promiscuo municipal de Lorica, Córdoba. Entonces, vamos a ver un poco ese aspecto procedimental y en cuanto a las plataformas que usamos en los despachos judiciales, como por ejemplo, ¿cuál? El uso del OneDrive como herramienta de repositorio de expedientes judiciales, el uso del TIVA como
herramienta o plataforma para la publicación de los procesos judiciales y de los estados. Ustedes saben que es una forma de notificación. Y diversas herramientas que pues a raíz de lo que sucedió con la pandemia, eso no quiere decir que pues ya nosotros en la rama judicial no veníamos desde antes adoptando todos los protocolos virtuales, sino que lo que sucede con la pandemia es que adelanta, ¿sí? Podríamos decir que eventualmente obligó a la rama judicial a utilizar eh, todos esas herramientas tecnológicas. En ese sentido, muchachos, pues vamos a tratar de explicar más o menos cómo funciona eso dentro de un despacho judicial, ¿sí? Ya todo es virtual, la mayoría de las cosas son virtuales. Ya es excepcionalmente eh, algunas circunstancias que puedan realizarse de manera presencial. Audiencias en el ámbito penal que necesiten o que necesariamente eh, sea importante tener al juez escuchando el debate probatorio, ¿sí? Entonces el día de hoy, como lo ven en pantalla, vamos a proyectar unas diapositivas. Vamos a proyectar unas diapositivas. Vamos a proyectar unas diapositivas en donde vamos a, a llegar un poco dentro de lo que es un despacho judicial. ¿Quiénes son los funcionarios de la justicia? ¿Quiénes son los encargados de administrar justicia? Ustedes dicen, no, los jueces. No, además de los jueces, también hay unos funcionarios y unas partes que hacen parte de todo ese andamiaje de lo que es la administración de justicia. ¿Sí? Entonces, entonces muchachos, vamos a empezar con uno de los actores más importantes dentro de la administración de justicia. Ustedes recuerden que yo les había manifestado que la jurisdicción y competencia eran conceptos totalmente diferentes. La jurisdicción es la capacidad o facultad que tiene el Estado de administrar justicia y que esa facultad de administrar justicia eh, la delega en unos funcionarios que se llaman jueces de la República, ¿sí? Quienes tienen como característica, muchachos, que son personas como ustedes y como mi persona, de carne y hueso, ¿sí? Personas que eh, para poder desplegar su función como juez de la República, pues obviamente tienen que tener unas características y cumplir con unos requisitos para poder desempeñar su labor, ¿sí? Tener unos conocimientos en algunos aspectos y en aspectos muy específicos para poder desarrollar excelentemente su labor. Entonces es el juez de la República, muchachos, el encargado, obviamente teniendo en cuenta esa delegación que hace el Estado de administrar justicia. ¿Y qué es administrar justicia? Tomar decisiones dentro de un conflicto que se suscita entre dos o más personas, ¿sí? Como ustedes lo ven aquí, el juez es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado. Eso hablando en el ámbito penal, ¿sí? Ustedes saben que hablar en aspectos civiles, laborales, de familia, no es lo mismo que hablar en ámbito eh, penal, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, en ese sentido, muchachos, el juez es uno de los más grandes protagonistas que encontramos en un proceso judicial. ¿Por qué? Porque es él quien va a tomar en últimas una decisión con respecto a esa controversia. Él va a valorar, ojo, va a valorar todos los elementos probatorios que lleven las partes, ya sea el demandante, el demandado, la defensa o la fiscalía, y va a tomar una decisión de fondo. ¿Sí? Va a tomar una decisión de fondo a través de una providencia que se llama sentencia. ¿Sí? Y obviamente el juez de la República tiene que valorar esas pruebas, esas evidencias legalmente obtenidas y obviamente presentadas en forma legal eh, de manera imparcial. El juez, al ser una persona que dentro de la sociedad tiene, podríamos decirlo, eh, un estatus o un estatus quo, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de resolver un conflicto de otra persona, pues obviamente no puede darse el lujo de que digan ese juez de la República se parcializa o toma decisiones dependiendo de aspectos personales o familiares. En ese caso, muchachos, cuando haya una circunstancia que parcialice al juez, porque no estamos exentos, ¿sí? No estamos exentos que un familiar de un juez de la República pues tenga algún inconveniente legal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando el juez de la República tiene conocimiento de eso y posiblemente sea él el encargado de tomar una decisión, pues obviamente él tiene que apartarse a través de un impedimento en cuanto a la toma de la decisión de ese proceso judicial. Pero si de pronto el juez no es leal y sigue con el conocimiento del proceso, las partes también pueden solicitar a través de lo que se conoce como la recusación que el juez sea parte del proceso. ¿Por qué? Porque tiene un interés dentro de eh, ese proceso judicial. Entonces, el juez de la República, muchachos, es parte trascendental dentro de un proceso judicial. ¿Qué deberes tiene el juez? ¿Qué deberes tiene el juez? Dirigir el proceso. Obviamente, el juez es el director del proceso. El juez es el encargado, muchachos, de, de lograr que el proceso judicial tome su curso, de dar las pautas a las partes en cuanto al momento en el cual van a participar dentro de las audiencias. Es él quien decide en qué momento participa, ¿sí? Es el que lleva el manejo del proceso. Velar por su rápida solución. El juez no puede dilatar ni tampoco ser negligente en cuanto a los procesos judiciales y dejarlos allí 3 o 4 años. El juez tiene que buscar celeridad dentro de sus procesos judiciales. Presidir las audiencias. El juez no puede enviar a un colaborador ni a un funcionario o empleado de un despacho judicial. El juez tiene él mismo el deber de realizar sus audiencias, muchachos. Adoptar medidas conducentes para impedir la paralización de un proceso. Si de pronto la persona que está siendo investigada o una de las partes tiene alguna imposibilidad de asistir a un proceso, pues tiene que buscar la forma en la cual eh, lograr que esa persona asista, buscarle los medios. Ahora con la virtualidad, hacerse de todos los medios necesarios para que esa persona o para que el proceso pueda seguir avante.
y obviamente la búsqueda de la economía procesal. Si hay la posibilidad de que un proceso judicial eh, pueda solucionarse de una manera más, ¿cómo podríamos decirlo? Más acorde, ¿sí? A lo que conocemos como los mecanismos de solución de conflictos, la conciliación, ¿sí? O concentrar, ¿sí? Algunos procedimientos, el juez está en total facultad de decisión en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque eso es economía procesal. Lograr mitigar los gastos en cuanto a tiempo y en cuanto obviamente a gasto económico. ¿Qué otra función tiene el juez, muchachos? Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, lo que les decía anteriormente. Un juez de la República no puede parcializarse, ¿sí? El juez tiene que ser imparcial. Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código consagra los actos contrarios a la dignidad de la justicia, ¿sí? A ver, el juez tiene muchos poderes, muchachos, y deberes, ¿sí? Eh, y en caso de, pues, evidenciar alguna circunstancia que revista en algún momento una conducta típica, antijurídica y culpable, pues él tiene los medios procesales de compulsar copias a las entidades encargadas de hacer las respectivas investigaciones, ya sea penales, disciplinarias, ya sea el caso, pues obviamente puede compulsar copias de esas entidades. Eso es un deber del juez, no es ni siquiera un poder, sino un deber del juez. Si el juez evidencia alguna conducta revestida de delito o una circunstancia que sea disciplinable, pues obviamente puede compulsar las respectivas copias. El juez tiene como obligación también dictar las providencias dentro de los términos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas. Es obligación y es deber del juez, muchachos, eh, no dilatar, pero sobre todo no eh, a través de actos de pronto que vayan en contra de la celeridad procesal, fijar fechas con términos muy extensos, ¿sí? Y obviamente respetar los términos legales. Si un juez de la República tiene 45 días para realizar la audiencia preparatoria, pues obviamente esa audiencia preparatoria tiene que hacerse dentro de esos 45 días. Obviamente, sobre todo porque si una persona deja vencer los términos legales, obviamente si es un imputado, pues sencillamente un abogado estará en toda la capacidad y facultad de solicitar una libertad por vencimiento de término. Listo. Eso en el caso de los asuntos penales. Sobre todo en esos aspectos. Ahora, eh, también en lo civil. Hombre, si una persona presentó unas constancias de notificación y ya pasó el tiempo para contestar la demanda, ¿qué tiene que hacer el juez? Darle, seguir con el procedimiento que corresponde en ese proceso judicial. No dejarlos allí estancados de por vida, ¿sí? Muy bien. Ya yo hasta lo que y parece algo sin importancia, pero miren que uno de los deberes del juez es usar la toga en las audiencias. Un juez no puede llegar a una audiencia sin la toga que ellos llevan. Si ustedes ven y cuando logren ver
una audiencia dentro de un proceso judicial, se darán cuenta que siempre llevan la toga. ¿Por qué? Porque es una señal de autoridad. Es una señal de autoridad. Cuéntame, Luis. No, nada, profe, justamente le iba a preguntar esto acerca de lo que dice de usar la toga en las audiencias, porque, pues porque es como una obligación y eso. Sí, claro, es un deber. Es señal de autoridad, de respeto. ¿Sí? Eso más que todo viene de la época de Grecia y Roma, en donde una persona que era respetada, pues obviamente vestía esas túnicas. Y eso sucede hoy en día también con los jueces. Un juez de la República no puede estar sin la toga que lo identifica como juez de la República. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, además de lograr comprender, ¿sí?, lo que son los deberes, ahora vamos a ver lo que son los poderes. Es decir, ¿qué facultades tiene el juez dentro de una audiencia? Miren, no hay cosa peor, y ustedes tienen que ser comprensivos con eso. Eh, Uno tiene que ser respetuoso de las autoridades, ¿sí? No quiere decir que le vamos a hacer, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Nos vamos a arrodillar ante ellos, pero una autoridad debe respetarse, ¿sí? Por eso existe un delito que se llama violencia contra servidor público, ¿sí? Porque no es lo mismo usted agredir a cualquier persona, agredir a una autoridad, a un servidor público. Entonces, agredir o ir en contra de una autoridad como es un juez de la República tiene sus consecuencias jurídicas. Uno siempre debe respetar la autoridad, ¿sí? Entonces, miren, sancionar con arresto inconmutable hasta por 5 días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. Entonces, a usted le falta el respeto a un juez de la República, se puede estar llevando 5 días de arresto. Entonces, tenga cuidado con eso. Sancionar con arresto inconmutable hasta por 15 días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia. Miren lo importante que es el respeto hacia los jueces de la República. Y no solamente cuestiones de arresto, miren, multas, sancionar con multas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a sus empleados o los demás empleados públicos y particulares que sin justa causa incumplan las órdenes, el denominado desacato, ¿sí? O demoren su ejecución. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso. Ojo, si usted se comporta mal en una audiencia, el juez tiene toda la autoridad de sacarlo. Entonces, el llamado entonces es, muchachos, a respetar la autoridad y por lo menos entender que el hecho de, de que ustedes desplieguen, muchachos, alguna actividad judicial en cualquier momento en el futuro requiere también de mucho cuidado en cuanto a cómo se dirigen y cómo se expresan ante un juez de la República, ¿sí? Tengan eso muy en cuenta, listo. Hay siempre que respetar la autoridad. Bueno, por otra parte, muchachos, encontramos al Ministerio Público. ¿Quién me recuerda? Esto lo vimos nosotros en legislación constitucional. ¿Quién me recuerda qué es el Ministerio Público? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, muchachos? Muchachos, sencillo. El Ministerio Público es un organismo de control, ¿sí? Es un organismo de control que se encarga,
o podríamos decirlo que en esta fase de los procesos judiciales cumple un factor fundamental, ¿sí? Encontramos eh, dentro del Ministerio Público la Procuraduría, ¿sí? Y la Defensoría del Pueblo. Entonces la Procuraduría tiene una dependencia que es la Procuraduría Judicial. Por eso en todos los procesos judiciales usted va a encontrar un agente del Ministerio Público. ¿Qué función tendrá ese agente del Ministerio Público? Velar por la protección de los derechos sustanciales, constitucionales y procesales de todas las partes, no solamente de la parte demandante, sino también de la parte demandada, no solamente de la fiscalía, sino también del imputado o procesado, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar ¿dónde? En procesos penales, en procesos civiles, en procesos de familia, ¿sí? Y sobre todo, muchachos, el Ministerio Público cumple una labor importante en cuanto a otorgar la posibilidad de un defensor público, de un defensor que asista a la persona a defender sus derechos. Si usted no tiene dinero con qué pagar un abogado convencional, el Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo le asignará uno. ¿Para qué? Para que lo asista. Entonces, lo encontramos en diferentes formas, como agente de Ministerio Público que vela por los derechos de toda la sociedad, pero también como la Defensoría del Pueblo que lo ayuda a la defensa de sus derechos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Qué funciones realiza el Ministerio Público? ¿Quién me dice? ¿Quién puede decirme, muchachos? Jenny, por favor, colabórame con la lectura. Vamos a participar. Funciones del Ministerio Público. Intervenir en toda clase de procesos en defensa del ordenamiento jurídico, las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales o colectivos. Interponer acciones populares de cumplimiento y de tutela en defensa del ordenamiento jurídico para la defensa de las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales o colectivos, así como de acciones encaminadas a la recuperación de protección de bienes de la nación y demás entidades públicas. El Ministerio Público intervendrá como sujeto procesal especial con amplias facultades, entre ellas la de interponer recursos, emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas. Cuando se trate del cumplimiento de una función específica del Ministerio Público, este podrá solicitar la práctica de medidas cautelares. Muy bien, gracias, Jenny. Entonces, muchachos, como lo expliqué ahorita anteriormente, Ministerio Público, como lo expliqué anteriormente, el Ministerio Público cumple diversas funciones, ¿sí? En cuanto a la parte judicial, recuerde que nosotros aquí estamos hablando eh, de procedimientos en juzgados, porque el Ministerio Público tiene otras funciones también, pero a nosotros lo que nos interesa es las que ellos despliegan ante los jueces de la República. Podríamos decir, muchachos, que es una parte procesal más, ¿sí? Porque ellos están allí para velar por el respeto de los derechos y garantías de todas las personas.
ellos no van a parcializarse ante el procesado o ante la fiscalía, como de pronto lo hace un defensor público. ¿Sí? El defensor público va a defender a capa y a espada al usuario. No podemos decir que al cliente, porque cuando una persona está siendo defendida a través de defensor público, no es cliente, no le está pagando. El defensor público no puede cobrar por su labor al usuario, ¿sí? Entonces, en ese caso, muchachos, el Ministerio Público no se va a parcializar, sino que va a actuar en derecho, ¿sí? El defensor público también, pero obviamente actuar en derecho en cuanto a la defensa eh, de su usuario. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe, no. Muy bien, perfecto, que todo esté claro. Entonces, en ese sentido, encontramos otras personas que también tienen parte trascendental dentro de un proceso judicial, y son los auxiliares de la justicia. ¿Quiénes son los auxiliares de la justicia? Son aquellas personas que tienen eh, una profesión, una idoneidad, que prestan una ayuda necesaria al juez de la República. ¿Esto en qué sentido? Muchachos, sencillo. El juez de la República no se las sabe todas. El juez puede que no sea matemático. El juez puede que no sepa de contaduría. El juez puede que no sepa de aspectos médicos. ¿Sí? El juez puede que no sepa de aspectos eh, en cuanto a tierras. El juez puede que no sepa en cuanto a aspectos físicos, químicos, de huellas, ¿sí? En cuanto a la división de predios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el juez necesita una ayuda. ¿De quién? De una persona que sí sepa. Y esas personas que sí saben son los llamados auxiliares de la justicia, ¿sí? Son ellos los encargados, los llamados a, a prestar esa ayuda, ya que el juez no se la sabe todo. El juez eh, solamente la función de un juez es interpretar la norma, ¿sí? En ese sentido, muchachos, un juez de la República se puede ayudar de auxiliares de la justicia. Vamos a hacer lectura, Luisa Fernanda, por favor. Auxiliares de la justicia, colabórame. Luisa, por favor. Sí, profe, qué pena que tenía el teléfono por allá porque estoy dronando y eso. Auxiliares de la justicia. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que debe actuar, cuando fuere el caso. Muy bien. Entonces, en ese sentido, muchachos, es un topógrafo, por ejemplo, ¿sí? El juez no tiene la obligación, ¿sí?, de ser profesional en esos aspectos de construcción y de topografía. Para eso entonces,
Para eso entonces, muchachos, están los auxiliares de la justicia. Ojo, quiero aclarar, no son funcionarios judiciales. Los auxiliares de la justicia no son funcionarios judiciales. Simplemente ellos colaboran con la justicia y las partes tienen que pagar sus honorarios. ¿Sí? Las partes pagan sus honorarios y la parte vencida, a esa parte vencida se le cobrarán lo que se conoce como las costas procesales. ¿Sí? Lo que cobre el auxiliar de la justicia lo paga quien se ha vencido en el proceso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ellos no son funcionarios judiciales, ellos no reciben un sueldo de la rama judicial. ¿Sí? Ellos simplemente prestan la ayuda y les pagan por su labor, le pagan sus honorarios. ¿Sí? Cuéntame algo. Profe, vienen siendo como esos peritos los llaman para declarar y dar su opinión acerca del caso que se está tratando. Para declarar, o son testigos. ¿Puedes repetir, por favor? O sea, le pregunto si son a esos que les llaman peritos expertos, que los llaman a los casos para que den acerca del tema que se está tratando. Tal cual, tal cual. Y sobre todo eso se da en asuntos penales, Álvaro. Y muy bueno tu aporte. ¿Sí? Bueno, en aspectos civiles es como yo te digo, ¿sí? Son peritos, son personas idóneas, ¿sí? Entonces, prestan la ayuda, redactan el informe pericial y cobran, ¿sí? Por lo que hacen. Ahora, en aspectos penales, ¿sí? Como por ejemplo el médico legal, ¿sí? Como por ejemplo, el médico legista, como por ejemplo un policía judicial, ¿sí? Ellos trabajan y son servidores públicos, pero también tienen una idoneidad y van a servir de testigos de acreditación, ¿sí? Una cosa es ser auxiliar de justicia en cuanto a un proceso civil y otra cosa es realizar un peritazgo, ¿sí? De la policía judicial y servir de testigo de acreditación. En ese caso, cuando hablamos de derecho penal, ese testigo de acreditación debe ir al juicio y hacer lectura de su informe para poder que esa lectura sea introducida como elemento probatorio. No el mismo dictamen, sino lo que él vierte dentro del proceso como testimonio de acreditación. ¿Sí? Entonces, sí, claro que sí está relacionado, Álvaro. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Obviamente, muchachos, para lograr o para designar un perito hay que seguir unos procedimientos, ¿sí? Tener la idoneidad, postularse como auxiliar de la justicia. Eso lo hace unas listas o eso el Consejo Superior de la Judicatura eh, pasa a los juzgados unas listas de las personas que desempeñan la labor como auxiliar de justicia. ¿Quiénes pueden ser auxiliares de la justicia? Los secuestres, los partidores, los liquidadores, los síndicos, los intérpretes, los traductores, ¿sí? Esas personas tienen una idoneidad especial que los hace o les da la posibilidad de servir a la justicia, es decir, dar una ayuda para solucionar un conflicto.
Bueno, entonces ya pasando eh, a otros aspectos, dentro de un proceso judicial también encontramos lo que son los apoderados, ¿sí? Ya sabemos quiénes son las partes, eso lo vieron ustedes en, en aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, son las personas que tienen legitimidad en causa por activa o por pasiva para tener injerencia dentro de un proceso judicial. Pero eh, esas partes procesales por lo general no tienen eh, idoneidad en cuanto a los procesos judiciales, como si lo tiene y estudia para ello un abogado, ¿sí? Entonces un apoderado judicial es aquella persona que tiene como función representar a otra en un proceso determinado. ¿Qué va a representar? Sus intereses, ¿sí? Entonces eso se hace a través de un contrato de mandato o también conocido como poder. El poder es la herramienta procesal en donde una persona le otorga facultades a otra para defenderlo dentro de un proceso judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona tiene idoneidad en cuanto a los procedimientos judiciales. Esos son los abogados. Los auxiliares jurídicos tienen un conocimiento y es lo que ustedes están aprendiendo acá y son las personas que acompañan esa labor de los abogados, ¿sí? Esa gestión tan bella que es defender los derechos de terceros. Bien, esto ya lo hemos visto, muchachos. Profe, y alguna pregunta. ¿Estas diapositivas las va a subir a la plataforma? Sí, claro, ya están allí. Ya están. Ya están allí. Entonces, los invito a que las descarguen y echen una leída de esto. Esto ya ustedes lo vieron cuando logramos abordar lo que es aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces ya para ir finalizando nuestra clase del día de hoy, no está de más explicarles que, y eso está en una infografía que se encuentra en la plataforma Q10, además del juez de la República, también hay otras personas que ayudan al juez en el despliegue de sus funciones, ¿sí? Son los denominados funcionarios o empleados de la justicia, ¿sí? Entonces allí encontramos al secretario de despacho, encontramos al oficial mayor, ¿sí? Encontramos al escribiente, ustedes allá van a encontrar escribientes, citadores, ¿sí? Y todas esas personas que estamos y que desempeñamos una labor en los despachos judiciales, damos un aporte importante para lograr llevar a cabo toda esa función que es administrar justicia, es decir, lograr eh, de alguna manera eh, resolver los conflictos que se suscitan entre las personas con miras a un orden y una convivencia pacífica, ¿sí? Entonces, muchachos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Profe, que Cuéntame. Dale. ¿Cómo se llega a ser un juez del circuito en su caso, que ya está promovido como mayor? Obviamente hay que ser abogado, pero eso lleva un proceso o es como concursando como se está haciendo ahora los cursos de la comisión. A ver, bueno, yo soy oficial mayor de un juzgado municipal, ¿sí? La persona nominadora, es decir, mi jefe inmediato es un juez de la República. La forma en la cual nosotros llegamos a esos cargos es a través de concurso de méritos. Es decir, cada 4 años dan apertura a un concurso de méritos y todas las personas, sin importar, sin discriminación alguna, sino que tengan unas
características en cuanto a conocimientos y profesionalismo, es decir, eh, experiencia y, y aspectos de estudio, se pueden postular. Por ejemplo, usted como auxiliar jurídico, usted podría estar aspirando a un cargo de escribiente o citador, ¿sí? Y no está de más decir que los salarios en la rama judicial son estupendos, ¿sí? Para ser oficial mayor se necesita por lo menos ser abogado, secretario, abogado. Para ser juez, abogado y además varios años de experiencia profesional en aspectos jurídicos, ¿sí? Entonces cada cargo tiene unos requisitos de estudio y de experiencia. Entonces, obviamente ustedes pueden también llegar a esos cargos como auxiliares jurídicos. Entonces yo los invito también a que le metan la ficha a esto, porque también pueden llegar a desempeñar esos cargos, muchachos. Pues bien, gracias. Entonces vamos a ir dando finalización a esta clase. Espero les haya gustado. En el transcurso del día de hoy y el día de mañana les estaré subiendo el segundo taller de esta guía de aprendizaje. Listo, entonces estén atentos. Yo de todas maneras les comunico por el grupo de WhatsApp. Entonces, muchachos, gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima sesión sincrónica. Que tengan un feliz resto de día. Igualmente. Gracias, profe. Gracias a ustedes.